Hola, hola a todos. A ver si ya estamos conectados. Un domingo de sol, domingo precioso. Hola Marce, qué lindo. Hola, ahí los voy saludando. Bueno, ya estoy como para decir feliz domingo, ¿no? Nos falta una. Qué linda que están ahí, gracias. Bueno, tenemos temazo hoy, temazo. Mesaza no, pero temazo sí. Eh, bueno, me alegra mucho, me da mucha felicidad que se haga la hora del vivo, de estar ahí con ustedes, para los que lo ven ahora, para los que lo ven después, para los que se van sumando. La verdad que me da mucho entusiasmo que estén por ahí. Hoy es un domingo bastante especial para mí. Hola, Gris. Hola, hola. Bueno, les decía que este es un domingo bastante especial para mí porque estoy a punto de ser abuela y bueno, va a ser un antes y un después en la vida, va a ser así. Este, sí, sí, estoy recontenta. Está mi hija mayor esperando que se le hagan las horas ya nada más, porque falta cada vez menos. Ya empezó con su trabajo de parto, leve, pero empezó. Y bueno, creo que dar vida, gracias Marce, es una de las cosas más lindas que hay. Sí, sí, que bueno, ya sea propio, que uno sea padre o madre biológico, o sea padre o madre del corazón, creo que es una de las cosas que, muchas gracias, que más nos hace, hola Irma, que más nos hace crecer a todos, crecer desde el corazón, ¿no? Poder salirnos de ser el centro de la vida, de nuestra vida, para estar también en función de otros, salir del egoísmo e ir al amor, es una de las cosas que nos hace crecer más como seres humanos. Y bueno, a mí me toca tener tres hijas mujeres. Y hola Lucía, y la verdad que siempre pensé maravillada en cuando ellas fueran madres y la familia se hiciera más grande, ¿no? La familia que se lleva en el corazón, porque no tiene tanto que ver a veces con los lazos de sangre, sino con lo que significa la familia para cada uno. Así que bueno, creo que hay un antes y un después de cuando pasan muchas cosas en la vida, hay un antes y un después, ¿no? Hola, hay un antes y un después de cuando terminamos el jardín de infantes, un antes y un después de cuando nos caemos por primera vez en la bicicleta, un antes y un después del primer beso, un antes y un después del primer amor, un antes y un después de cuando nos recibimos de algo, un antes y un después de cuando tenemos un hijo. Hay muchos antes y después. Eh, Ana, tu cabeza está en todas partes, qué esfuerzo. Por suerte, es lindo que lo digas, pero por suerte, no sé si mi cabeza es tan buena para estar en todas partes como lo es mi corazón. Yo digo que si mi cabeza puede estar en muchas partes es porque mi corazón puede estar en muchas partes, felizmente en muchas partes, felizmente acompañando en cada lugar y a cada uno en la medida que lo necesita, sobre todo en este momento que con la cuarentena no es fácil estar al lado de los seres queridos, como en otras épocas, ¿no? Como uno diría, cómo se acompaña y si vas al sanatorio y si no vas al sanatorio, bueno, esas cosas no pasan ahora, pasan otras cosas, las vivimos de otra manera,
pero nos acompañamos igual. Puso en pausa el vivo, ya estamos de nuevo. Sí, se reconectó. Bueno, lo importante es que estamos acá, y entre estas cosas que tienen que ver también con el tema de hoy, de cómo superar los miedos y convivir con la incertidumbre, que esto es algo de toda la vida, pero en este momento en la cuarentena lo sentimos mucho más fuerte. Todos lo están sintiendo mucho más fuerte. Sí, se pausó una vez, Gri, ahora se conectó bien, pero está bien conectado el Wi-Fi. Y si no, lo pondré en datos porque estamos tremendos con el Wi-Fi. Una de las cuestiones tiene que ver con esto de el miedo, ¿no? ¿Cómo superamos los miedos? Bueno, un poco en relación a esto que les contaba de estar próxima a ser abuela, tiene que ver con cómo venimos al mundo, como todos venimos al mundo, y todos venimos al mundo sin miedo, ¿sí? Así como todos venimos al mundo con bondad, y todos venimos al mundo con alegría y con una inocencia enorme, enorme, y todo lo demás lo vamos aprendiendo. Algunas veces lo vamos aprendiendo un poco desde el vientre, esto sí es una verdad, hay miedos que se aprenden desde el vientre. Cuando a mamá le pasó algo muy traumático, suele ocurrir que un bebé nace con cierto temor muy inconsciente, con el que no tiene palabras, ¿no? Supongamos que no sé, que la mamá se intoxicó con algo estando embarazada y tuvo muchos dolores de vientre, o un susto muy importante, o contracciones anticipadas, o un disgusto muy grande por la pérdida de un familiar, ¿sí? A veces esto pasa, ocurre durante un embarazo. Y ese miedo que puede ser que traigamos al nacer por determinado evento que vivió nuestra madre, ese miedo es un miedo absolutamente desconocido, inconsciente, que puede asaltarnos muchas veces, que a veces durante la terapia, cuando me cuentan algunas de estas cosas, yo siempre, si pueden volver a hablar con su padre o con su madre, bueno, y si ellos no viven con algún familiar que haya estado cercano, que les pueda contar si hubo durante el embarazo algún episodio de orden traumático que pudo haber determinado algún miedo en particular. Porque los miedos son aprendidos, ¿sí? Son aprendidos. Nadie nace con miedo, sino que el miedo es una sensación frente a algo que ocurrió y que nos disparó una cantidad de químicos en nuestro organismo, de sensaciones que generan el miedo. Así que existe esta posibilidad de que haya habido en el vientre de la madre, desde el vientre de la madre, algún evento traumático que ella haya sufrido. Pueden ser múltiples, ¿sí? Hay gente que trae miedos al agua, miedos muy tempranos, porque a lo mejor ocurrió que, no sé, durante el embarazo la mamá estuvo a punto de ahogarse, o pasó algo, ocurrió algo en relación a eso, y ese miedo fue transmitido, ¿sí? Aparte del cuento que se escucha después en la anécdota, cuando uno es chico y escucha hablar de eso, escucha el cuento, ese miedo se transmite, ¿sí? Uno no sabe bien de qué están hablando, pero entiende que es algo malo, o entiende que es algo que puede ocasionar daño, y el miedo sobre todo es frente al daño. Entonces hay miedos de los cuales tenemos recuerdo y tenemos memoria de cuándo y qué fue lo que ocurrió que nos ocasionó el miedo, y otras veces no lo tenemos porque es un miedo de alguna manera heredado, ya sea por un evento traumático que vivimos corporalmente, ¿no? Que lo sentimos a nivel sensitivo sin poder ponerle palabras, porque cuando somos muy chicos no hay palabras, no hay significante para eso que nos pasa, sin embargo lo sentimos igual, impacta igual,
en nuestra mente, impacta en nuestro inconsciente, impacta también en nuestro físico. Por eso a veces el miedo lo sentimos muy fuerte en el cuerpo. Y otras veces tenemos miedos heredados, miedos adquiridos, porque son miedos que tienen nuestros padres y nos los transmiten en las cosas que nos dicen. Bueno, cuando yo era chica se usaba muchísimo esto del hombre de la bolsa, o alguien que va a raptar a un chico, robar un niño en la calle, o no vayas a aceptar que te ofrezcan un caramelo como que eso era un cuento para llevarte. Uno no entiende bien qué pasa ahí. El adulto, ¿sí? Padre, madre, tío, abuelo, es el que tiene el miedo muy fuerte a eso y lo cuenta de tal manera que obviamente nos transmite ese temor, ¿sí? Nos transmite un temor a algo que nos es absolutamente desconocido, pero entendemos el miedo por cómo el otro lo siente, por cómo el otro nos lo transmite, entendemos que ahí hay un daño, hay algo que nos puede hacer mal y eso alcanza para darnos miedo, ¿sí? Entonces puede ser que nos hayan transmitido muchos miedos que nosotros no develamos claramente de dónde vienen, a partir de qué los tenemos. Y muchas veces los tenemos a partir de un miedo que nos es ajeno. Nos es ajeno hasta que se nos hace propio de tanto que lo escuchamos y de tanto que nos lo meten, bueno, lo terminamos adquiriendo, ¿sí? Otra situación también puede ser, parece una tontera, pero funciona, esta cuestión de los miedos imaginarios que aparecen en relación a lo que, no solo lo que oímos, lo que nos cuenta un adulto de algo que a él mismo le da miedo, sino a partir de lo que vemos, ¿sí? La famosa película de terror, ¿sí? Hay cosas que a nosotros no se nos ocurren en nuestra imaginación. Yo voy saludando, les agradezco a todos los que se van sumando. Hay cosas que no se nos ocurren a nosotros en nuestra imaginación, pero aparecen en una película y a partir de que aparecen en una película, bueno, se nos dispara la imaginación de una manera tremenda y aparte es muy difícil de borrar de la mente una imagen. Eso es tremendo. O sea que hay que cuidar mucho cómo alimentamos nuestra mente y cómo alimentamos la mente de los niños desde muy pequeños. Dice Irma, mis hijos copian todo de mí, me da miedito, pero felicidad a la vez. Sí, bueno, esto es como padres, como madres, como lo que sea, cuando uno le presta identidad a un niño, hasta como maestro en una escuela, como docente de algo, enseñándole algo, es así como dice Irma, los chicos copian todo, como esponjas, absorben todo y uno tiene que estar muy atento a qué les está dando a copiar, ¿no? ¿Qué les está transmitiendo? Cuando dicen, bueno, un chico es inseguro, ¿no? Supongan que alguien va a consultar a un psicólogo porque un chico es muy miedoso, le da miedo hasta escribir en el cuaderno y equivocarse, le da miedo, no sé, no darle la mano a la mamá o al papá todo el tiempo para ir por la calle, le dan miedo los animales, le da miedo todo. Finalmente tal vez un maestro, un docente le dice, bueno, ¿por qué no van y consultan con un psicólogo a ver qué le pasa? Y esa cantidad de miedos y de inseguridades que tiene un chico no nacieron, digamos, de la nada misma, sino que nacen del ámbito familiar en el que el niño vive, ¿sí? Entonces, no muchas veces los padres se preguntan qué estoy diciendo, qué estoy haciendo, que llena a mi hijo de miedos, ¿sí? En lugar de llenarlo de seguridad, de confianza en sí mismo, lo llena de miedos y de inseguridades. Entonces, mucho depende, bueno, como dice Irma, de esto que copian los chicos, que copiamos todos de niños, de algún adulto, y también otro tanto hay en esas cosas que se van metiendo en nuestra vida a partir de la televisión, a partir de los juegos, ¿sí? Electrónicos, a partir de, bueno, de todas las redes,
a las que hoy en día un chico tiene acceso. Y lo que vemos impacta muchísimo en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestras emociones. Lo que vemos nos emociona, nos produce algún tipo de emoción de alguna manera. Hasta frases y palabras, sí, es así, hasta frases y palabras. Desde frases y palabras hasta las imágenes de las películas de zombies, ¿no? Parece una tontera, pero uno siendo adulto entiende que, bueno, que eso está inventado, que la sangre es tinta roja, que el cuchillo que le clavaron es de plástico, que uno entiende como adulto la ficción, pero lleva muchos años entender la ficción y no confundirla con la realidad. Y un chico confunde esa ficción con la realidad y muchas veces le pasa que por eso se asusta tanto, porque no puede entender que lo que pasa en una película, por más que un adulto le diga, no, eso no es sangre, eso es tinta, no, no lo mataron, está haciendo que se muere, está haciendo como si. Un niño no entiende esa actuación, piensa que todo ocurre verdaderamente, y no solo que si ocurre verdaderamente en la tele, puede ocurrir verdaderamente en la vida. O sea, que si un chico ve zombies en la tele, en un programa, cree fehacientemente que después se le puede aparecer el zombie a la noche cuando está durmiendo, entonces aparecen los terrores nocturnos. Tenemos que ser muy conscientes de con qué nos generamos miedos, no solo con qué se genera miedos un niño o nos generaron a nosotros mismos miedos de niños, sino con qué nos generamos miedos hasta el día de hoy, ¿sí? Con qué cosas nos espantamos, con qué cosas nos aterrorizamos, con qué noticias alimentamos los miedos, con qué noticias alimentamos la incertidumbre también, que es el otro tema de hoy. ¿Qué estamos dándole a nuestra mente y a nuestras emociones para que nuestra energía esté de una manera o de otra, ¿sí? ¿Qué nos consume? Es muy importante darnos cuenta de esto, porque tiene que ver con la manera en que nos sentimos, con la manera en que encaramos el día a día, con la manera en que afrontamos absolutamente todo, ¿sí? Y muchas veces no somos conscientes de qué nos damos para estar más seguros de nosotros mismos o más miedosos. Por otro lado, están también los miedos que se originaron en eventos traumáticos, ¿sí? Alguien que le tiene miedo a las alturas porque en algún momento se cayó, no importa si de donde se cayó fue de un banquito de 40 centímetros del suelo o de la bicicleta, tiene en su memoria el impacto del golpe y le da miedo volverse a caer, ¿sí? Desde algo tan sencillo como lo que les estoy diciendo hasta algo tan fuerte como puede ser alguien que sufrió algún tipo de traición o de infidelidad y luego tiene mucho miedo de volver a confiar en alguien porque tiene temor que lo vuelvan a dañar o que lo vuelvan a herir o que lo vuelvan a traicionar. Entonces los miedos se originan en algo que tomamos como una referencia, siempre tienen un origen, ya sea como el que les decía, desde el vientre materno, digamos, en nuestro desarrollo, ¿sí? Desde que somos embriones hasta que nos transformamos en un bebé, en un ser humano, en un cachorro de ser humano, hasta después cuando nacemos. Las cosas que nos impactan y nos dan miedo, puede ser desde un grito, puede ser un ruido fuerte, puede ser algo que nos pone en alerta, ¿sí? Y lo secundario, a veces a ese miedo, dice Gris, yo soy claustrofóbica y creo que es porque estuve encerrada en un subte varias horas cuando era chica. Sí, es muy probable, Gris, que sea eso, esa sensación del encierro, de no poder salir, ¿sí? Que quedó impregnada de esa experiencia traumática y que por supuesto
digamos, la rechaza, no quiere volver a pasar por una situación similar. Es muy bueno cuando encontramos el origen del miedo, porque eso permite diluirlo, ¿sí? Permite entender dónde se ancló, de qué experiencia que tuvimos se agarró ese miedo para persistir en nuestra vida, y entendemos que hay que trabajar para poderlo soltar. Puede ser una experiencia traumática como la que decía Gris recién, esto de haberse quedado encerrada en el subte. Puede ser un accidente automovilístico, puede ser un vuelco. No pasó nada, pero ahora soy así, en esto de claustrofóbica. Sin embargo, si vos lo trabajás y podés ver que eso fue una situación ocasional, probablemente puedas evitar entrar en desesperación cuando te sentís encerrada en algún lugar, ya sea que te quedes encerrada en el ascensor y que el ascensor se tranque y tarde en volver a funcionar, ¿no? Hay que ver qué es a lo que lleva esa sensación de encierro y de claustrofobia. Si lleva a temer que no va a haber aire para respirar, si lleva a temer que no puedo salir de ahí, la pérdida de libertad. Vaya a saber cuáles son las connotaciones que tiene eso en particular en vos. Dice Irma que bueno que uno lo pueda soltar. Sí, es así, se puede soltar cuando se entiende el origen, ¿no? Cuando uno entiende tal vez que el origen de algún miedo que tuvo, de alguna situación que tuvo, no le es propio, sino que se lo transmitió a algún familiar. Uno entiende, bueno, este era el miedo de mi mamá, era el miedo de mi papá, pero no es el miedo mío, no es el miedo que yo quiero alimentar. Esto es importante. Y es muy importante que seamos conscientes, aparte de aquellos hechos traumáticos que nos ocasionaron el miedo, que nos ocasionan la angustia como una alerta. La angustia es una señal de alerta frente a algo que sentimos que puede suceder, ¿sí? Que no es cierto, no es seguro que pueda suceder, pero nosotros sentimos como una amenaza, y frente a esa amenaza aparece primero la angustia y después aparece el miedo. Primero tenemos como esa sensación a veces de opresión en el pecho, de malestar, hasta que después se planta ciertamente el miedo. Marí dice, un trauma que queda también como emocional en el cuerpo deja secuelas físicas. Claro, sí, como un nudo emocional en el cuerpo, sí, tal cual. A veces ese miedo, esa angustia, encuentra un lugar fácil donde alojarse en el cuerpo. Hay gente que se le cierra la garganta, ¿sí? Claramente, se le hace ese nudo en la garganta. Hay gente que lo siente en el pecho, hay gente que lo siente como que se le paraliza alguna parte del cuerpo. Irma dice, ¿y la inseguridad con qué se relaciona? Bueno, la inseguridad es un poco más compleja, porque la inseguridad abarca otros aspectos de nuestro ser, ¿no? La inseguridad abarca también cuestiones que tienen que ver con nuestra autoestima, con el valor que le damos a nuestras capacidades, con el reconocimiento propio y con el reconocimiento ajeno. La inseguridad es un poco más amplia, menos puntual que el miedo. El miedo, dentro de todo, es algo sumamente puntual, y como decía Marí, puede encontrar un lugar en el cuerpo donde alojarse, y siempre que nos da miedo a determinada cosa, nos duele o nos molesta determinada parte del cuerpo. Esto también es verdad cuando el miedo es muy añejo, ¿no? Muy añoso, o porque impactó en particular con algo que nos impactó derecho en el cuerpo desde el primer momento, ¿no? Si es una caída, tal vez nos duele algo cuando nos da miedo la altura, o nos da miedo caernos. Y no solo tiene que ver con caernos físicamente, puede ser con caernos de alguna situación, puede ser con una pérdida, ¿sí? El miedo frente a la pérdida, el miedo frente al abandono, porque alguien a lo mejor se perdió cuando era chico en la playa,
y sintió perfectamente, tuvo ese miedo a quedar perdido, a que no lo encontraran, a no ver a su papá, a su mamá, a su familia, el miedo a la pérdida producido por una muerte muy temprana. Marí dice: el nudo emocional físico se reviva con otro trauma semejante. Sí, tal cual, tal cual. A veces, por eso decía, hay cosas que nos dan remembranza, que nos hacen acordar, que se asemejan mucho a algo que pasamos y volvemos a sentir ese impacto físico. Cada uno tiene alguna zona más sensible del cuerpo, ¿sí? En la que impacta. A algunos les impacta más emocionalmente, no físicamente, sino que el miedo se aloja con un conjunto de emociones. No solo siente miedo, sino que, bueno, como decía recién Irma, siente miedo, siente inseguridad, siente tristeza, siente como muchas cosas a la vez. La incertidumbre, yo le tengo miedo al agua, dice Irma. Sí, el miedo al agua es muy común porque ahí voy a enganchar este tema que decía, que es el otro de la incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver con lo que no es cierto, con lo que no es cierto en el sentido de lo que no es seguro, de lo que no es consistente, de lo que no es sólido, de algo en lo que no sentimos que nos podamos sostener y que nos pueda contener. El agua es muy similar a esto, ¿no? Es muy similar a esto. El agua no tiene forma, no tiene consistencia. Marí dice: yo sé que somatizó mucho. Sí, cada uno tiene una sensibilidad particular. Algunos somatizan más que otros. El agua es esto que no tiene consistencia, que no nos da certezas, ¿sí? Ahora ustedes imagínense que nosotros crecemos en un medio acuoso que es la bolsa, que es nuestro receptáculo mientras estamos creciendo en el útero materno. Y como la vida misma crece en el agua, ¿no? Se desarrolla a partir del agua. Si nosotros nos reconciliamos con esto que tiene que ver con que el agua nos rodea, ¿sí? Sin tener esta sensación de que el agua puede tragarnos, ¿no? Que es el temor del que está en el agua, como que el agua se lo puede llevar. El agua no tiene continente, como no tiene borde. Es diferente el miedo al agua en el mar, donde realmente la superficie de agua es tan grande y nosotros nos vemos tan pequeñitos que no creemos que podemos sobrevivir en el agua. Sin embargo, hay que pensar que los peces nadan y sobreviven, y si nosotros sabemos nadar, bueno, y sabemos ir y volver de la orilla, tampoco nos pasa nada. El medio acuoso, que es una pileta, ya tiene un borde, tiene un continente. Sabemos que estamos dentro de ese límite, adentro del agua, que tiene un poquito más que ver con el útero materno, ¿no? Que tiene un continente. Y de verdad que bueno, que eso ayuda, ¿no? Como decir, ¿qué es lo que me está dando miedo en el agua? Me está dando miedo a algo que yo no puedo controlar. ¿Sí? La incertidumbre es esto. La incertidumbre es lo que no podemos controlar. En este momento sentimos mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, cuándo se va a encontrar la vacuna para el COVID, cuándo vamos a poder volver a salir a la calle a respirar libremente sin el barbijo y sin que se nos empañe toda la cara, los lentes a los que usan lentes, etcétera. Hay mucha incertidumbre en esto de lo que no sé cuándo va a ser cierto, ¿no? Cuándo voy a tener la certeza, voy a tener el conocimiento, voy a saber acerca de algo. Convivimos con la incertidumbre. Ahora la sentimos como más fuerte con esto de la cuarentena, pero convivimos en la incertidumbre. ¿Quién tiene la seguridad de que por más que haya firmado un papel y se haya casado, la relación va a durar hasta el último de sus días? ¿Quién tiene la certeza de que porque compró un auto, no sé,
le vino regio y no sé, y no se lo van a robar a los 2 días. ¿Quién tiene la certeza acerca de que no hay certeza? Vamos sorteando la vida con la fe de que lo que sea que va a tocar al día siguiente va a estar bien, con la esperanza de lo que va a tocar al día siguiente sea lo que nosotros esperamos que sea ese día. Pero bueno, siempre descubrimos que puede pasar cualquier cosa, que no tenemos el control. Y si podemos aprender a vivir sin esa necesidad de controlarlo todo para sentirnos seguros o para sentirnos tranquilos, es más fácil convivir con la incertidumbre, darnos cuenta que la incertidumbre es nuestra compañera de vida desde que venimos a este mundo. La incertidumbre no es algo de ahora, de la cuarentena. La incertidumbre es de toda la vida. Lo que pasa es que de algún modo nos engañamos creyendo que la incertidumbre no existe, creyendo que las cosas van a ser tal y cual y como nosotros las planeamos siempre, que la vida no nos va a dar sorpresas, que las cosas no van a cambiar y las cosas cambian. Y bueno, y ahí tiene que aparecer nuestra capacidad para ser flexibles, para adaptarnos, para acomodarnos, para asimilar la realidad a medida que va sucediendo. Miedo a las aves, dice Cintia. Pues, miedo a volar. Miedo a la libertad. Claro, ¿quién tiene la certeza de todo? Dice Gris. Es así, es así. Nadie tiene la certeza de nada. Ese sería el punto. Y si podemos aprender a convivir con esa falta de certeza, con la incertidumbre, nos damos cuenta, bueno, que toda nuestra vida ha sido incertidumbre. Si miramos para atrás, no había nada que fuera tan, que tuviera absoluta certeza en nuestras vidas, y nosotros nos arriesgamos igual. Aún sin la certidumbre, nos arriesgamos igual a vivir, ¿sí? Aún sin la certidumbre de que un embarazo va a llegar a término, una mujer se embaraza y espera un hijo. Aún sin la certidumbre de si ese hijo va a ser sano o no cuando nazca, se entusiasma con la idea. Entonces, esto es lo que contiene la vida, ¿no? Uno hace una apuesta en la total incertidumbre. Uno apuesta a la vida, apuesta al amor, apuesta a la felicidad, apuesta a crecer, apuesta a creer que un negocio va a funcionar, hace una apuesta. Y lo mejor de la vida, la vitalidad, la energía, está en la capacidad de hacer esa apuesta, ¿sí? Aún con la incertidumbre con la incertidumbre con la que convivimos a diario. ¿Cómo cuesta a veces? Dice Irma. Sí, es verdad, pero cuesta cuando somos inconscientes de esto, cuando nos volvemos conscientes de que toda la vida la pasamos entre incertidumbres. Decimos, che, bueno, esto es más de lo mismo, no es tan tremendo. No es tan tremendo. Lo que pasa es que a veces nos agarramos de cosas como si fuera un pasamanos, para hacernos más fácil la vida. Por supuesto que no es lo mismo. Miren lo que les voy a decir. Para alguien que trabaja en relación de dependencia y sabe que más o menos todos los meses, en determinada fecha, va a cobrar determinada cantidad de dinero para poder manejarse, que la incertidumbre de un profesional autónomo, digamos como en mi caso, que sabe que los ingresos son variables, muchas veces los ingresos son variables y hay incertidumbre respecto del ingreso, y los gastos son fijos, y sin embargo uno aprende a tener cintura para esa incertidumbre y para poder darse cuenta que puede vivir igual pese a esa incertidumbre, que tal vez lo único que podamos dar por cierto es quiénes somos nosotros y lo que somos capaces de hacer, ¿sí? O sea, todo el resto es incierto. Nosotras vivimos en un país donde la incertidumbre económica es permanente, la incertidumbre política también lo es. Podemos vivir o convivir con una persona
que también nos genera incertidumbre, tener un trabajo que nos genera incertidumbre, tener un emprendimiento que nos genera incertidumbre. Sin embargo, de algo podemos estar seguros y, y sentirlo como cierto, que es saber quiénes somos nosotros y lo que somos capaces de dar, y cuánto somos capaces de hacer en pos de lo que queremos lograr. Y tal vez esa sea la única certeza, ¿no? La única certeza tiene que ver con nosotros mismos, no con los demás, no con el lugar donde vivimos, sino realmente con nosotros mismos. Sí, pese a la inseguridad, como dice Irma, la inseguridad a ella es lo que le da miedo y dolor, la inseguridad social, los robos, etcétera. Sí, pero aún frente a esa inseguridad, Irma, mirá lo que te voy a decir, a ver si te sirve a vos y le puede servir a otros también. Pese a esa inseguridad que tiene que ver con los robos, con la inseguridad social, uno puede tener la certeza de saber cómo va a actuar, por ejemplo, si le pasa, ¿no? Uno puede decir, bueno, si a mí me pasara esto, yo me conozco y sé que yo actuaría de tal manera. Entonces, digamos, no puedo asegurar que vaya a librarme de que me pueda pasar, pero sí puedo decir cómo soy yo y cómo actuaría. No puedo decir cómo actuaría el otro, pero bueno, puedo tener una certeza respecto de cómo yo voy a permitir o no que eso me impacte. Ese es el único control que podemos tener, es el control sobre nosotros mismos, sobre nuestras reacciones, sobre nuestras respuestas emocionales y físicas, y mentales. Es lo único que podemos, sobre lo que podemos llegar a tener un control. Y digamos, y sobre esto es sobre lo único que se puede basar algún tipo de certeza. Les vuelvo a repetir, sobre nosotros mismos. Y si nos damos cuenta que la incertidumbre no es de ahora, es algo que nos acompaña toda la vida, desde el momento en que nacemos, no es tan difícil de asimilarla, y nos podemos dar cuenta conscientemente que hemos sorteado a lo largo de nuestras vidas muchísima incertidumbre, mucha más de la que a veces podemos llegar a contar, ¿no? Hay quien ha pasado por la incertidumbre de no saber si al día siguiente tenía para comer. Hay quien ha pasado por la incertidumbre de no saber si al día siguiente se iba a despertar porque le tocó pasar por un accidente, por algo grave. Hay quien pasa y vive la incertidumbre de no saber, porque está pasando por una enfermedad importante, de no saber si el año que viene a la misma hora va a estar vivo, ¿sí? Y hay que convivir con esa incertidumbre, que tal vez el resto pensamos que, no sé, que la tenemos asegurada, pero nadie la tiene asegurada, ¿no? Convivimos con la incertidumbre de saber que salimos y no sabemos si volvemos, la incertidumbre de dormirnos y no saber si vamos a despertar. Le pasó hace poco a una paciente intoxicarse con monóxido de carbono y realmente haber tenido un ángel aparte, un ángel de la guarda, porque la chiquita de ellos lloró varias veces en la noche y gracias al llanto de su hija, ella y su pareja se despertaron reiteradas veces, y en ese despertar reiterado, pese a que se volvían a dormir porque ya estaban intoxicados por el monóxido, empezaron a darse cuenta que se sentían mal, y a ambos se les cruzó por la cabeza que podía ser monóxido y abrieron las ventanas, llamaron a la emergencia y realmente se salvaron porque no era su hora y había un ángel, ¿no?, que de alguna manera los cuidaba con este reiterado despertar por el llanto de la nena, pero podrían no haberse despertado al día siguiente. O sea, no tenemos certidumbre sobre nada, sobre
casi nada, y sin embargo vivimos y afrontamos la vida a diario en esa incertidumbre que es muchísimo mayor que la de la cuarentena. Irma dice, no saldría más de mi casa si le doy protagonismo a mis miedos. Claro, es así, es así, es así. Tal cual, mejor dicho, imposible si le damos protagonismo, si dejamos que nuestros miedos nos tomen por asalto. Hay muchas cosas que no haríamos. Por eso yo puse en el post de ayer que el amor es lo que nos da coraje para afrontarlo todo, ¿sí? El amor que nos da vivir, el amor que nos da estar vivos, el amor que sentimos al salir a la calle, el amor nos da el coraje de volver a salir, de volver a enfrentar las cosas, de volver a animarnos. Marcela dice, saber que pudimos con la situación en el pasado nos da seguridad. Qué bueno eso, sí, es así. Hacer el raconto de todas esas situaciones que pasamos y que fueron realmente con mucha incertidumbre. Cada uno pasó cosas terribles en su vida, que al lado de esta cuarentena esta cuarentena es un poroto al lado de las cosas que hemos pasado, ¿no? Tal vez creemos que lo que pasa es que esas cosas que nos pasaron no duraron tanto tiempo, no tuvieron tanta continuidad en el tiempo, ¿no? Fueron más agudas, no tan crónicas. Por eso nos parece que esto es más incertidumbre, pero esto no es más incertidumbre que otras cosas que ya hemos vivido. Creo que confundo miedo con inseguridad. Puede ser, creo que hay mucha gente que le pasa esto de confundir el miedo con la inseguridad. Yo creo que la inseguridad es parte de lo que, de parte del provocador del miedo. Es como decir, como yo no estoy segura si salgo a la calle y no me va a pasar nada, entonces eso me da miedo a salir. Como yo no estoy segura de que vaya a meterme en el agua y no me vaya a ahogar, entonces me da miedo meterme al agua. Como yo no estoy segura de dar el examen y que me vaya bien, entonces me da miedo dar el examen, ¿sí? La inseguridad personal hace un poco que el miedo sea mayor, que el miedo crezca. La inseguridad alimenta los miedos, esto es lo que pasa. Tal vez por eso, Marce, Irma también, que habló de lo de la inseguridad, díganme si esto les sirve, les aclara un poco. Esa inseguridad que yo tengo propia, más personal, que tiene más que ver conmigo, con mi autoestima, con lo que creo que son mis carencias o mis capacidades, es lo que alimenta en mayor o menor medida mis miedos, ¿sí? Si yo soy más seguro de mí mismo, salgo a la calle y digo, sí, mira, me puede pasar algo como a todo el mundo, pero yo sé cómo me voy a manejar. No tengo miedo de que me pase. Bueno, si me pasa, ya sabré cómo lo voy a resolver. Eso hace que esa seguridad en quién soy yo y lo que yo puedo hacer en una circunstancia así, hace que el miedo se reduzca, ¿sí? Reduce el miedo. No lo elimina, pero lo reduce notoriamente. Dice Iri, creo que también en el tema de la cuarentena hay demasiada información negativa y eso hace crecer más los miedos. Sí, estoy de acuerdo también con eso, por eso vuelvo a repetir con esto de con qué nos alimentamos, con qué alimentamos nuestro pensar, con qué alimentamos nuestro sentir, con qué imágenes, con qué información. Tampoco digo, no estoy diciendo pongámonos a ver dibujitos animados y evadirnos de la realidad, pero sí, sin evadirnos de la realidad, filtrar cuánta información le damos a nuestro sistema, porque nuestro sistema nervioso no puede procesar tanta información y cuando se desborda de esa cantidad de esa información se estresa. Si entramos en un estrés, tenemos que manejar demasiadas cosas a la vez. La información de cuántos infectados, cuántos muertos diarios, cómo llego a fin de mes, si me descontaron algo o no me descontaron, si a fulano le pasa. No da la cabeza para procesar tanto, entonces tenemos que disminuir un poco el nivel de información para no producirnos estrés. Ese es el punto. Marce, bueno, gracias, me alegra que lo hayas entendido.
esta es la situación, ¿sí? Por eso es muy importante filtrar, darnos cuenta, esto me sirve, esto no me sirve, esto me suma, esto no me suma, porque no solo se trata, lo vemos más claro en el físico, ¿no? Uno que tiene a lo mejor, no sé, tendencia a engordar o tendencia a adelgazar, dice, bueno, comerme esta galletita me suma, comerme esta galletita me resta. Y se ve claramente porque después me doy cuenta si me entra el pantalón, si no me entra el pantalón y cómo me queda la ropa. Pero no lo veo tan claramente a nivel de mis pensamientos y de mis emociones. No tengo un registro tan claro porque eso no lo puedo ver frente al espejo como puedo ver mi físico frente al espejo, ¿sí? Sin embargo, si yo empiezo a registrar cuántas veces por día estoy pensando en cosas negativas, cuántas veces por día estoy con sentimientos o emociones negativas que no me suman, ahí me doy cuenta cuál es mi dieta energética en lo emocional y en lo que tiene que ver con mis pensamientos, ¿sí? Es fácil ver cuando algo es un alimento nutritivo o cuando es algo chatarra a nivel de lo que comemos, pero no es tan fácil a veces verlo a nivel de con qué nos estamos alimentando en función de los pensamientos que después vamos a generar y de las emociones que después vamos a generar con eso que incorporamos, con esa información que incorporamos, con las imágenes, con la película de terror, con los zombies, con las cosas que nos generan más susto, ¿sí? Más pánico, no solo cuando somos chicos, sino también de grandes. Y también escuchar siempre lo mismo, ¿no? Supongamos en el caso que yo les decía que alguien, no sé, sufrió una traición o alguien le robaron o alguien, entonces todos hablan de lo mismo, ¿no? Viste que a fulano le robaron, sí, a Mengano también le robaron y a Sultano también le robaron, entonces es como se va haciendo una bola de una información que cada vez me convence más de que eso es terrible y que si le está pasando a todo el mundo también me puede pasar a mí y bueno, eso alimenta, por supuesto, alimenta el miedo tremendamente y no nos damos cuenta cuando estamos hablando que estamos intoxicándonos, ¿no? Que es tóxico, es absolutamente tóxico para nuestro sistema. Determinada información, determinadas conversaciones son tóxicas, porque siempre se habla de la gente tóxica, ¿no? Pero nosotros somos tóxicos. Nosotros somos tóxicos con nosotros mismos cuando no filtramos esas cosas y no decimos, no, de esto no quiero, no me interesa, no me suma esto. Yo me voy de esas charlas. Dice, bueno, sí, claro, hay gente que la baja, sí. Hay cosas que a uno está bien decir, no, mira, de esto no quiero hablar. Es como decir, no, esta película no la quiero ver. Yo después sueño con monstruos a la noche, sueño cosas rarísimas. No quiero esto para mí, no es fácil una vez que algo se mete en la mente, se nos mete en la cabeza, sacarlo de la cabeza. Es tremendo. Es más trabajo sacarlo que elegir mejor lo que nos vamos a meter en la cabeza. ¿Sí? Es como alguien que dice, bueno, no piensa a la hora de lo que está comiendo. Es más difícil después bajar de peso que pensar un poquito antes en qué estoy comiendo y si me va a servir o no me va a servir lo que estoy comiendo. ¿Se entiende? Es el mejor prevenir que curar, no es más ni menos que eso. Sí, hay que filtrar, dice Gris. Esa es la situación, ¿no? Darnos cuenta que entre tener que sacarnos algunos cucos, miedos de la cabeza y empezar primero por no metérnoslos, bueno, empecemos por no meternos esos miedos y esos cucos en la cabeza. Lo mismo que después cuando nos tenemos que sacar kilos de más, bueno, empecemos por no meternos comida de más para no tener que sacarnos después los kilos de más. Ojalá esto fuera parte de la educación, ¿no? Parte de la educación, ya digo, para mí en las escuelas. Marce dice, genial, elijamos qué pensar y qué ver. Sí, esto es sumamente fundamental. Uno tiene que hacer una dieta, si se quiere, de pensamientos y emociones
energéticas, sanas, nutritivas, ¿no? Bueno, muchas gracias Irma, que dice que es un placer escucharme. Una dieta de información, tal cual. Marí dice saber decir que no, tal cual. No, esto no me interesa, este chusmerío no me suma nada. Estar colgado de la vida de los demás, de qué hacen, qué dejan de hacer, no me suma nada. Y no solo no me suma en eso. Ay, ¿te gustó la comparación con la comida, Gri? ¿No? Me salió justo, te digo que me salió instantánea, espontánea, en el momento. Se me vino la analogía. Y esto de que no suma, miren, una cuestión muy tonta, pero que les voy a explicar por qué no suma el chusmerío, ¿sí? Porque la gente cuando se pone a chusmear, a hablar de la vida del otro, ¿qué hace? Juzga al otro, ¿sí? Juzga. Que hace tal cosa, que hace tal otra. Después, esas personas que juzgan la vida del otro, que están en la observación de la vida del otro y juzgan la vida del otro, por supuesto, temen que esa mirada se vuelva sobre sí mismos, que también alguien los juzgue como ellos juzgan, que alguien los critique como ellos critican, ¿sí? Que se vuelva como un boomerang eso, ¿sí? Entonces, la mejor manera de estar fuera de ese circuito y de dejar de temer el ser juzgados y dejar de temer el qué dirán, sobre el qué dirán acerca de lo que hago o lo que dejo de hacer, es primeramente uno no ejercer esa cosa de escrutinio del otro, de qué hace o qué deja de hacer, y hablar acerca del otro y decir y pensar y sospechar, porque eso después la misma mirada nuestra que se vuelve en contra. No es la mirada del otro, es nuestra propia mirada que se nos vuelve en contra, ¿sí? Entonces tememos, esto también es un miedo que tenemos respecto del qué dirán, de qué dirán los demás de nosotros, porque es algo que ejercemos, por eso tenemos miedo, ¿sí? Si no, realmente no aparece este miedo a qué van a pensar de mí, porque como yo no me ocupo de ver la vida del otro, ni pensar bien ni mal acerca del otro, carezco de este miedo, ¿sí? Entonces hay miedos que nosotros también los generamos con nuestra manera de actuar, y tememos que eso mismo que nosotros ejercemos se vuelva contra nosotros, se vuelva en contra, ¿sí? Es como el que mal hace mal piensa, ese famoso refrán. Bueno, el que mal hace mal piensa, entonces el que mal hace teme que eso se le vuelva en contra, que se le venga encima. Eso también es un gran generador de miedos nuevos, de miedos que nos pertenecen a nosotros, no de los primeros miedos que hablábamos, que pueden ser los originales, heredados desde el vientre materno y en la crianza, o por eventos traumáticos que nos sucedieron, sino estos otros miedos que tienen que ver con nuestra manera de actuar, que después tememos que se vuelva en contra, ¿no? Como alguien que tal vez es infiel, entonces le da miedo y se pone muy persecuta con que lo traicionen porque él lo ejerce, ¿sí? O porque ella lo ejerce. Entonces este es otro nivel de miedo, ¿sí? Temo que me hagan lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es otro nivel de miedos, y del cual también tenemos que tomar conciencia para poder eliminar, ¿no? Es otro nivel de miedo que si somos conscientes podemos dejar de tenerlos. El miedo se disuelve en la conciencia, ¿sí? En la luz, es como una sombra que se disuelve en la luz de nuestra conciencia, que encuentra entendimiento, encuentra comprensión en la luz de nuestra conciencia y se disuelve. Ningún miedo es permanente. Creo que es mucho más permanente la incertidumbre de la que hablábamos. La incertidumbre es nuestra compañera de vida, nuestra gran compañera de vida. Siempre está ahí la incertidumbre acompañándonos. Por eso es bueno darnos cuenta que nacemos y vivimos toda nuestra vida en la incertidumbre, más o menos incertidumbre, siempre está ahí ella acompañándonos, y no es algo con lo que nos tengamos que pelear la incertidumbre, es algo que tenemos que aprender a abrazar,
como un lugar casi de abrigo, ¿no? También nos podemos aprender a abrigar en la incertidumbre, también podemos sacarle provecho a la incertidumbre, ¿sí? Sacarle jugo a la incertidumbre, como no sé qué va a pasar, aprovecho y mientras tanto la paso bien, podría decirse. Dice Cintia, si nos ocupamos de nosotros mismos y de nuestra familia y seres queridos, automáticamente no tenemos tiempo ni ganas de mirar o juzgar al otro. Sí, tal cual, es así, es así. Bueno, falta poquito para terminar. Espero que este vivo haya sido muy rico para que cada uno pueda sacar lo que necesita para su propia receta de vida, para hacerse más feliz cada día, para vivir con menos miedos, para abrazar más la incertidumbre, ¿sí? Incertidumbres aunque sean fuertes, aunque sea la incertidumbre de no sé hasta cuándo voy a estar vivo, pero abrazarla y decir qué buena esta incertidumbre que me hace disfrutar más cada día, qué buena esta incertidumbre que me hace darme cuenta de que la vida es para vivirla y no para sufrirla, qué buena esta incertidumbre que me ayuda a valorar todo lo que tengo, qué buena esta incertidumbre que me viene a despabilar, porque yo creía que tenía la vaca atada y no la tengo, qué buena esta incertidumbre que me desafía, qué buena esta incertidumbre que me lleva a sacar lo mejor de mí, ¿sí? A reinventarme, ¿sí? A reinventarme. Gracias a vos, Cintia, también por estar ahí. Gracias a todos, Marce, Gri, Irma, todos los que se sumaron. Algunos los llegué a ver, a otros no. Yo creo que podemos darnos cuenta, espero que se den cuenta en esto que hablamos hoy, que podemos sacarnos muchos miedos de encima, entendiendo dónde está el origen de ese miedo, y que podemos sacarle mucho provecho a la incertidumbre y darnos cuenta de que convivimos con ella a diario, que es una gran compañera de vida, y que gracias a la incertidumbre muchas veces nos sentimos más vivos que nunca, abrazamos con más ganas, con más fuerza la vida, y que aprendemos mucho de todo eso que no sabemos y no tenemos certeza, ¿sí? La vida es incierta en sí misma, así que bueno, espero que les haya sido a todos de muchísimo provecho. Por supuesto, saben, todos los que me quieran hacer alguna pregunta después por privado lo pueden hacer. Les agradezco siempre que abran su corazón y que hablen de cosas que los hacen a ustedes, que los hacen quienes son, que tienen que ver con a veces cosas de su intimidad, que por supuesto este espacio en esto de domingos de historias de superación personales, porque lo que ustedes cuentan ayuda muchísimo a que otros también superen lo que les está pasando y a que lo vean menos dramáticamente, y les cueste menos afrontarlo. Gracias, Marce, gracias, Lucía. Siempre les agradezco mucho a ustedes que abran su corazón, que den sus opiniones, que cuenten alguna cosa, como lo dijo Marí también, alguna cosa personal que les pasa, como lo dijo Irma, porque les suma mucho a quienes lo ven después, realmente, y a mí me suma mucho en el vivo trabajar con los comentarios que ustedes van haciendo, ¿sí? Porque esto no es una charla planeada, sino que es una temática que es como un disparador, y cada una de las cosas que ustedes van diciendo suma y va rumbeando un poco lo que yo les voy hablando, lo que vamos reflexionando un poco juntos. Loco dice, me gustó muchísimo escucharte por primera vez, muchas gracias. Gracias a vos y a la incertidumbre. Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. A mí realmente me emociona mucho. Imagínense que estoy ahora en la incertidumbre de no saber cuánto van a ser mi nieto, así que flor de incertidumbre y una incertidumbre abrazándola con mucha alegría. Los quiero mucho. El próximo domingo cuando me vean ya voy a ser abuela, así que estoy muy contenta. Les mando
Abrazo enormes a todos. Gracias, gracias.